mujeres y hombres en el gobierno del Estado. Esta es la de 10. La nota siempre está en la de 10. Y bueno, estimada Paola, quisimos tenerte a ti en la de 10 el día de hoy para platicar sobre este terrible caso de Luz Raquel. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenos días, Augusto, buenos días, Alejandro, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias. Pues hemos venido comentando que finalmente detrás de este caso hay muchas cosas, muchos temas que comentar, pero uno es que, pues efectivamente no podemos decir que funcionó porque pues el resultado ahí está, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué evaluaciones están haciendo ustedes? ¿Qué fue lo que no está funcionando en las instancias municipales y estatales? Mira, como bien dices, evidentemente, por supuesto que es un caso de una muerte violenta, que es una tragedia, ¿no? Desde cualquier ángulo que se le mire, es un caso terrible, murió de una manera atroz, ¿no? Y entonces es evidente que lo que hemos venido haciendo, por más que sea con todo el esfuerzo y con toda la energía y con toda la convicción puesta, pues no ha sido suficiente, ¿no? El caso viene a decirnos de alguna manera que el trabajo que hemos venido haciendo pues no ha sido suficiente. Y una cosa que analizamos, porque finalmente es un caso que nos obliga a detenernos y a pensar qué hicimos y qué dejamos de hacer, y a poder valorar para reconfigurar aquello que sea necesario para que un acontecimiento como este no vuelva a suceder. Una reflexión que estamos haciendo tiene que ver en torno al fenómeno de la violencia, que está cambiando y que está mutando, y que de alguna manera las instituciones no estamos cambiando al ritmo en el que va cambiando la violencia, ¿no? De alguna manera las posibilidades de adaptación de las políticas públicas, de los programas y del ejercicio de gobierno no están yendo al ritmo que lleva la violencia, ¿no? Y nosotros, una de los factores que estamos también analizando es que estamos ante un caso de una violencia comunitaria en razón de género, y que de alguna manera muchas de las acciones institucionales que estábamos haciendo, las estábamos haciendo quizás no considerando la magnitud de la violencia comunitaria. Estábamos muy centrados, creo, que en lo que tiene que ver con la violencia familiar y con la violencia de pareja, y estamos entonces frente a un contexto de normalización de la violencia comunitaria, frente a un fenómeno que no da tregua y que nos obliga a detenernos también, a mirar a cómo es que está sucediendo esta violencia comunitaria, ¿no? Y por supuesto desde una mirada sensible al género, desde una mirada empática. Lo que nos corresponde primero que nada es, por supuesto, poner por delante el dolor de las víctimas y el dolor de la sociedad para poder detenernos a atenderlo, ¿no? Y a mirar y a corregir, por supuesto, los procesos, los mecanismos, sobre todo, considero yo que tienen que ver con los mecanismos de prevención. Sí. Y también los mecanismos de atención y de protección, que ahí hay un área de oportunidad muy importante que tenemos que detenernos a mirar en el ámbito comunitario, municipal, por supuesto, y sí, también, por supuesto, estatal. Porque claramente, digamos, a ver, los pulsos de vida puede ser una muy buena idea si están en las manos de las personas que los necesitan. La policía claramente requiere otro tipo de capacitación por la manera en que actuó en este caso. Pero también, digamos, cuando hay este tipo de amenazas visibles, ¿no?, que son pintadas, de repente como que no tomamos en serio, y lo digo como sociedad, ese tipo de amenazas hasta que pasa. Exactamente. Hay sin duda una normalización, ¿no? Y nos parece, y minimizamos, y a veces decimos, pues son conflictos de vecinos, hombre, ya se arreglarán, o buscamos a veces métodos alternativos de mediación ante conflictos que sí tienen un factor de violencia muy, muy latente, ¿no? Había muchas evidencias en torno a las denuncias que ella hacía, las denuncias, por ejemplo, que también hizo no solo a nivel policial, sino también las denuncias a nivel redes sociales, ¿no? Y ahí tenemos también un reto que tiene que ver con la homologación de los mecanismos de protección, ¿no? Que tanto a nivel estatal, o sea, todas las dependencias de nivel estatal, o sea, la Fiscalía, los Centros de Justicia de las Mujeres, pero también los municipios sigamos el mismo modelo, el mismo mecanismo, y también, por supuesto, un área de oportunidad muy fuerte que tenemos, que es el fortalecimiento de las unidades de atención especializada en violencia en razón de género en todos los municipios. O sea, necesitamos hacer una estrategia conjunta con los municipios para poder fortalecer, para que haya más policías, para que tengan más unidades, más automóviles, más equipamiento, y por supuesto una formación muy, muy puntual para que puedan dar seguimiento puntual, porque lo que sucede con estos mecanismos de protección, como son las órdenes
como son las medidas de protección y las órdenes de protección y los dispositivos de geolocalización, es que requieren de un seguimiento muy puntual, ¿no? De que se hagan las visitas, que se hagan los rondines, que se valore, porque además los niveles de riesgo que van viviendo las víctimas son diferentes en cada caso y tenemos que poder diagnosticar con mucha precisión, ¿no? ¿Qué es lo que cada víctima necesita? No todas las víctimas necesitan lo mismo, ¿no? Y entonces algunas necesitan refugiarse, algunas necesitan que las movamos de estado. Entonces poder también generar esos mecanismos de apoyo y de cuidado y de atención en todos los niveles de gobierno. Paola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Lo que queda claro luego del atroz asesinato de Luz Raquel es que se pudo haber prevenido, que había los elementos en la sociedad, en las instituciones, para haberlo prevenido. Y como en todos los casos de violencia, y particularmente en la violencia extrema, lo que se pone en evidencia también es la falta de coordinación. Puede muy bien, como dices, capacitarse, pero a final de cuentas el primer respondiente, generalmente el policía municipal, sigue actuando por inercia, sigue desestimando esas señales que manda la sociedad de una forma u otra, en redes sociales o pintado en las paredes, y solo se da cuenta que había ahí, que pudo haberlo prevenido después. Ya no necesitamos, creo, solo el trabajo conjunto, que a final de cuentas en muchos casos se vuelve una transferencia de responsabilidad. Yo te pongo el geolocalizador y ojalá le aprietes a tiempo, y ojalá una vez que le aprietes a tiempo, ojalá llegue a tiempo la policía. Creo que esto nos habla contundentemente de la necesidad de la prevención, de ser inteligentes y no hacer no solo un trabajo conjunto, sino un trabajo en el que todas las instancias de seguridad y prevención del delito estén interactuando constantemente, compartiendo información, mirando a eso que bien dijiste al inicio, a esa realidad que siempre termina por rebasarnos. Estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Y justo parte finalmente de la labor que tenemos que hacer desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres es justo esta coordinación y este empuje, sí, para que todas las dependencias caminemos de la misma manera y miremos con la misma seriedad y con la misma preocupación y con la misma ocupación, digamos, tengamos las manos puestas y la energía puesta en poder coordinarnos, ¿no? En poder comunicarnos y no pasarnos la bolita, por supuesto, ¿no? Se trata de que todos tengamos una comprensión más amplia de qué manera funciona el fenómeno de la violencia y cómo podemos prevenirlo, y en caso de que sucede, cómo tenemos que atenderlo y darle un seguimiento muy puntual para de veras poder proteger a las mujeres que son víctimas de esta violencia. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Sierra. ¿Qué tal, Alejandro? Oye, buenos días. A lo mejor lo que te voy a preguntar es como muy utópico, ¿no? Pero conociéndote me atrevo a hacerlo. A estas policías o a las autoridades o los alcaldes o al propio gobernador, ¿no se les instruye en el lado humano de las víctimas, de las personas? ¿No hay algún curso de compasión, de acompañamiento, de entendimiento, de cercanía? O sea, me parece que una de las cosas en las que hemos caído como sociedad es esta frialdad. Uno, de justificar. Dos, de hacer como que no pasa nada. Y tres, de alguna otra forma, como no darnos cuenta que los desaparecidos, los feminicidios, Luz, desgraciadamente, son seres humanos. Está muy lejos de eso la autoridad. Yo creo que tiene mucho que ver porque por supuesto que los procesos formativos tienen que ver primero que nada con justo generar procesos de sensibilización y de conciencia, ¿no? De sensibilización, por ejemplo, en género, para que podamos justo comprender las circunstancias particulares que viven las mujeres cuando son víctimas de violencia, para poder generar empatía y poder generar comprensión. Y la comprensión lo que nos permite además es tener una mirada más amplia, mucho más sensible, para poder afinar las estrategias y poder decir, a ver, así le tenemos que ir haciendo. Sin embargo, son procesos complejos en el sentido de que vivimos en una cultura en donde está tan normalizada la violencia hacia las mujeres desde chiquititas, la diferencia, la discriminación, la desigualdad de género, y entonces vamos en muchos sentidos creciendo con esa invisibilidad, y entonces requerimos, digamos, como que borrar completamente el chip previo para poder generar un nuevo paradigma mucho más comprensivo, mucho más ético, mucho más respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad humana
de las mujeres, ¿no? Entonces es un reto muy importante porque además lo tenemos que hacer con todos los niveles de autoridad, ¿no? Con todos los niveles. Sí, de policías hasta exactamente, desde el policía hasta los gobernador y el presidente los gobernadores y los candidatos que vengan, Paola. Así es. El reto es enorme porque son procesos además que no se dan en una plática, en una sesión de capacitación, claro. Son procesos de reflexión continua, ¿no? Muy complejos. Exacto. Paola, muchísimas gracias. Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Estado de Jalisco. Gracias por estos minutos para hacer las cosas. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Un abrazo, Paola.